Cuando escuchamos la lectura de este día y nos ponemos en el contexto, por ejemplo, de lo que ha venido pasando o lo que nos ha venido contando la primera lectura, caemos en la cuenta de que Dios nos está invitando a pensar en lo que significa hacer su voluntad. Vemos a un Jonás caprichoso que quiere hacer su proyecto personal, que no quiere saber nada de Dios, que quiere vivir la vida como si Dios no existiera. Pero un día, y lo escuchamos ayer, Dios se metió en sus proyectos, en su realidad, en sus afanes, en sus planes, y le dijo: Jonás, no es por ahí. Y entonces es muy bonito escuchar hoy en la primera lectura a un Jonás distinto al de ayer. Ayer se estaba embarcando a un lugar llamado Tarsis, lo más lejano y lo más perdido lejos de Dios. Pero hoy el Señor le dirige y dice la palabra, por segunda vez le habló: ponte en marcha a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Y miren, amigos, dice la palabra: Jonás se puso en marcha hacia Nínive. Jonás entendió que ya no era su proyecto personal. Jonás entendió el peligro de uno muchas veces engordar sus caprichos personales y de no darle participación a Dios en la vida. Entonces Jonás termina rindiéndose frente al Señor y hace lo que Dios le está pidiendo. Entonces, queridos amigos, uno va entendiendo qué significa hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no significa hacer cosas para Dios. Hacer la voluntad de Dios significa que un día cualquiera nosotros desarmemos el corazón y dejemos que Dios haga cosas en nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Desarmó el corazón y dejó que Dios hiciera en él su obra, terminando Jonás haciendo la obra de Dios. ¿Qué le pasó al pueblo de Nínive? Desarmó el corazón y dejó por la predicación de un hombre llamado Jonás que Dios hiciera en el pueblo la obra. Es que esa es hacer la voluntad de Dios. Era un pueblo pervertido y por la predicación de un hombre se vistieron de saco y de ceniza y entendieron que la vida sin Dios es muy complicada. Dejaron que Dios hiciera en ellos su obra y el pueblo terminó haciendo la obra de Dios. Tanto que dice la palabra, Dios se arrepintió del castigo que tenía para ellos. ¿Y qué le pasó al rey de Nínive? Dejó que Dios hiciera la obra en su corazón. Y el rey decreta que todo el pueblo vuelva al Señor. Y el mismo rey se viste de saco y de ceniza. En el Evangelio va a pasar lo mismo. Visita el Señor en Betania unos amigos. Y cuando llega a Betania va a encontrar a una mujer llamada María. María dejó que el Señor por la palabra hiciera en ella la obra, es decir, hizo la voluntad. Y cuando María le da permiso al Señor de que haga la obra en ella, María termina haciendo la voluntad del Señor y está sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra. ¿Qué le pasa a Marta? Que Marta todavía no ha podido. Y Marta está afanada,
no permitiendo la acción del Señor, sino su propia acción y su propio compromiso y sus propias tareas. Y todavía está imbuida en las cosas del mundo. Por eso ella no entiende lo que está pasando y le va a decir: Señor, decile pues a esa muchacha que está ahí que venga y me ayude, hombre. Y el Señor le va a decir: ay, Martica, vos no has entendido qué significa hacer la voluntad. Ella dejó que yo hiciera cosas en ella. Ella escogió la mejor parte. Y esto es lo más lindo: y nadie se la va a quitar. Hay una cosa preciosa, que Marta va a terminar entendiendo eso, a veces con dolor, como Jonás. Cuando muere su hermano Lázaro, la que sale a reclamarle al Señor es aquella que no había entendido qué significa hacer la voluntad de Dios, porque no había dejado que la palabra de Dios le transformara la vida, y por eso salió a reclamarle: si usted hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Señor la miró con amor, y en ese momento, cuando el Señor la mira con amor y Jesús le dice: tu hermano va a resucitar, ella le dice: sí. Amigos, en ese momento se rompió la soberbia, y en ese momento esa mujer dejó que Dios hiciera la obra, y en ese momento ella se volvió María y entendió lo que significa hacer la voluntad de Dios. Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar, yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Marta, la que no quería entender ese proyecto, terminó confesando a Jesús. Entonces, amigos, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? No significa que usted se ponga a hacer una cantidad de cosas para convencer a Dios, no. Significa que desarmes el corazón de tal manera que un día lo dejes entrar sin tanto problema, y cuando Él entra, Él lo hace todo. Y usted termina viviendo una vida amable, afable, comprometida, maravillosa para Dios. Pidámosle al Señor que nos conceda esa gracia. La gracia de entender primero qué significa hacer la voluntad de Dios, y en segundo lugar la gracia de comprender que lo único que Dios quiere de nosotros es que nos convirtamos a Él. Digan conmigo: amén.